Buenos días, que Dios le bendiga en esta mañana, día domingo, hermoso día que Dios nos da, a pesar del frío y el invierno que estamos viviendo, ¿cierto? Dios es bueno y nos tiene aquí para poder justamente escuchar su palabra. Quiero invitarle a abrir la Biblia. ¿A dónde vamos a ir? Al Salmo 23, ya estamos ahí. Uno dice, yo preparé 10 lecciones, preparando 10 lecciones del Salmo 23, y a la final, si ustedes se han dado cuenta, ya no son 10 lecciones, son un poco más, porque cuando vamos desglosando el Salmo 23, en realidad, precioso, da para más, da para más, y hoy día inclusive, si ustedes no se han dado cuenta, de un solo versículo hemos sacado 3 enseñanzas. Y es porque la palabra de Dios es así, es viva. Y hoy día vamos a estar hablando acerca de abrumante o rebosante. Cuando el Señor dijo ahí en el Salmo 23, mi copa está rebosando. Entonces vamos a estar hablando de estar llenos por completo de parte de Dios, pero lo vamos a ir poniendo también versus el abrumante. El abrumante es que estoy insatisfecho, no estoy lleno, no estoy contento que esté lleno, ando reclamando, cuestionando y un montón de cosas. Enfrentamos la vida. Su filosofía en su persona, en su vida, no la puede echar ahí. Entonces, no, hay que vaciar. Entonces el Señor también nos dijo en la Escritura, por ejemplo, en las bodas de Canaá, cuando el Señor dice, se acabó el vino, ¿se acuerda que se acaba el vino? Y el Señor dice, fue María a decirle, Señor, se acabó el vino, ¿qué quieres, mujer, que haga? Y ahí vemos toda esa historia, y el Señor le dice, ok, les voy a ayudar. Le dice, traigan 6 vasijas, vacías. Ya 6, el día que Dios creó. ¿Qué día fue creado el hombre? El 6º día. Y entonces 6 vasijas, 6 representando al ser humano. ¿Cómo estaban las vasijas? Vacías. Vasija representa al hombre, pero había que echarle agua, ya había que echarle palabra de Dios. Y el agua, que es la palabra de Dios, llenó a esas vasijas o llenó a esas personas. Y a la final esas personas se convirtió en vino y hubo gozo, porque el vino produce gozo. Estamos hablando de la conversión de una persona. Entonces, cuando vemos la boda de Canaán, las vasijas representan a la vida del ser humano, que recibe la palabra de Dios y que contiene la palabra del Señor y lleva a la conversión. Todo lo que en la Biblia habla, cuando dice ustedes son vasijas rotas, lo mismo, algo que la vida. Y aquí el Señor ocupó otro término a través de David, que fue copa. Y la copa es la vida. Entonces hoy día la copa que David nos va a hablar es nuestra vida. Pero tenemos que entender que en los tiempos que estamos viviendo, eso es un tiempo donde realmente hoy día hay un término ocupado por ahí, por una sigla en inglés. La otra vez estaba leyendo eso, un término que hay para esta generación, que es una generación que tiene miedo a perder cosas, ¿ya? Es una generación con miedos, es una generación que le tiene miedo al fracaso, es una generación que tiene miedo a perder y que se está estudiando muchísimo, que hoy día todas las personas tienen miedo a perder algo. Y es por eso que hay tanto estrés, tienen miedo a no tener, entonces por eso los lleva a sobretrabajar, sobre estudiar, sobre esto, sobre todo, sobre endeudarnos, sobre acá, sobre allá, porque pensamos que vamos en un momento a quedar sin nada. Y eso es una cosa que Satanás ha puesto lamentablemente en este siglo, y el Señor y el apóstol Pablo nos decían en Romanos que no imitemos al mundo, pero lo imitamos. Entonces ahí en sus hojas vamos a estar hablando de eso, pero vamos a orar primero para bendecir este tiempo, que Dios habla a nuestro corazón a través de su palabra, y realmente podamos sacar provecho de tener una vida abrumante, pasar una vida rebosante. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta mañana, gracias Dios por
tu bondad, gracias Dios por tu cuidado, por tu protección, por todo lo que tú estás haciendo constantemente por nosotros y que no vemos. Gracias Dios por los problemas, gracias Dios por las dificultades, porque al final tú te vas a ver glorificado en todo, Señor. Y Señor, habla a nuestro corazón, que no haya algo que impida el que tu palabra de Dios hable. La Escritura nos dice que la palabra no vuelve vacía. Y si la Escritura lo dice es porque es verdad, porque tú eres verdad, Dios. Así que, mi Señor, gracias por todo. Transforma nuestra manera de pensar a cada uno de los presentes y también a nuestros hijos jóvenes que están en sus clases. Tú le estés también a ellos llevando enseñanza y palabra. Bendice este día y que sea un día realmente donde te glorifiquemos, no solamente en esta mañana, sino también desde ya prepara nuestro corazón para todo lo que viene en la noche. Gracias te damos, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que quiero explicar primeramente dos diferentes maneras de enfrentar la vida que el rey David nos va a mostrar a través de la Escritura. Porque podemos enfrentar la vida con una mentalidad de escasez o una mentalidad de abundancia. Y David, en ese momento, cuando escribe el Salmo 23, está reflejando realmente una vida de abundancia en todo sentido. Aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré. Tu vara y tu callado me infundirán aliento a pesar de todos los problemas. ¿Entiende? Y como dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, Dios me suplirá. Si usted se da cuenta, está escuchando a una persona que en ese momento sí estaba siendo inspirada por Dios, pero está reflejando una vida totalmente rebosante. Por eso termina diciendo, mi copa está rebosante. Pero, como les decía, y ahí en el punto número 1, se desaparecieron los... Yo iba avanzando y estamos ahí. Si usted tiene ahí en su hoja, por favor, le pido en el punto número 1, hay dos maneras de enfrentar la vida. ¿Ya? Con una mentalidad de escasez, que nunca tengo lo suficiente o nunca lo tendré. Esa es una mentalidad de escasez, alguien que dice no tengo lo suficiente y quiere más y nunca lo tendré, que podría decir, se podría sonar hasta medio contradictorio. Pero ¿sabes qué? El pensar que nunca obtendré lo suficiente, el pensar que nunca tendré algo, simplemente va a hacer que tengas o que tengamos una vida abrumada, una vida de vacío. Porque nos estamos olvidando que al que decimos creer es el dueño de todo. El Señor es la fuente de toda provisión. Pero si yo pienso que no tengo lo suficiente, esa sensación siempre va a quedar en corto cada cosa que miremos, cada situación que enfrentemos. Y un ejemplo de esto en la Biblia lo encontramos en el libro de Segunda de Reyes. Por favor, capítulo 4, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42. Aquí nos cuenta de una hambruna que hubo en Israel, una hambruna bien grande en Israel, y Elías, por si acaso, y Elías y su siervo Gehazi tuvieron una discusión sobre una situación. Dos personas con una mentalidad, con una visión totalmente diferente el uno del otro. Y dice ahí en el libro de Reyes, capítulo 4, versículo 42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo el varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y le dijo, da a la gente, ¿para qué? Para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? ¿Cómo con un puñado de pan y trigo voy a alimentar a 100 personas? ¿Quién lo estaba mandando? Es un profeta. Y ese profeta tenía la mano de Dios sobre él. El Espíritu estaba sobre él.
Y si le está diciendo, anda y alimenta. ¿Se acuerda que eso sucedió algo muy parecido después en el Nuevo Testamento? Pero la diferencia es que ahora fue con Cristo. Y el Señor le dijo, dale de comer. ¿Y qué le vamos a dar de comer si no tenemos nada? Solamente encontramos unos pececillos y unos panes. Una mente de bendición, una mente que decimos, hay de todo, aunque se ve poco. Esa es una mente, por eso le digo, rebosante. Tengo poco, pero me sobra. Y está sucediendo aquí, en esta historia, que a la final le dice, versículo ahí dice, después de la pregunta, ¿cómo le vamos a dar a 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho ¿quién? Jehová. ¿Y Jehová quién es? ¿Y qué dice el Salmo 23? Jehová es. Nada me faltará. Le volvió a decir, así ha dicho Jehová, comerán, ¿y qué pasa? ¿Había para que sobrara? In situ, ¿había para que sobrara? ¿Con un pan puede alimentar a 100 personas? Entonces, ¿había para que sobrara? Pero mire la visión del varón. Una vida que sobrepasa el entendimiento. Va a sobrar. Entonces lo puso delante de ellos, ¿y qué dice? Y comieron y conforme a qué cosa. ¿Le cree usted a Dios? ¿Y por qué andamos llorando? Porque tenemos una mente abrumada, producto de lo que el mundo nos está enseñando. Por eso cuando alguien empieza en su mente que nunca voy a tener lo suficiente, nunca voy a ganar para comprarme esto, nunca voy a nivel espiritual, es que yo nunca voy a tener una memoria para aprenderme los versículos, es que yo soy muy malo con mi memoria, nunca voy a poder aprenderme el Salmo 23. Una mente abrumante. Las cosas externas lo abruman. Las cosas que él piensa lo desaniman. Siento que Dios tiene una mente rebosante. Por eso el enfoque, por si acaso, el resultado de una mentalidad de escasez es que me enfoco en mis recursos limitados, no ilimitados. Nosotros como hijos de Dios debemos enfocarnos en los recursos ilimitados de Dios, porque si usted se enfoca en sus recursos, siempre van a ser limitados. Por eso el enfoque en mis recursos limitados, y realmente a veces veo que a pesar de no tenerlo, yo puedo mirar que tengo lo suficiente para algún día tenerlo. Quizás no tengo el suficiente dinero, pregunta, ¿a lo mejor usted no tiene el suficiente dinero? Sí, pero ¿tiene la suficiente energía para obtenerlo? No sé si me doy a entender con lo que acabo de decir. Porque Dios es rebosante. Y Dios a lo mejor, tú no tienes lo suficiente, voy a ocupar el mismo ejemplo, no tengo el suficiente dinero, porque estoy mirando mi limitación. Pero puedo tener, o Dios me puede dar la suficiente energía o salud para poder un día tener ese dinero. Por eso la vida tiene que mirarse a través de la palabra que Dios nos dice en su palabra. El resultado de una mentalidad de escasez es una vida, por si acaso, abrumada. Por eso debo enfocarme, el enfoque en mis recursos limitados no debe estar, por si acaso. Es mención, ahí usted está conmigo ahí, siguiéndome. El enfoque, punto número ahí en la segunda línea. El enfoque. Mis recursos limitados. No enfoquémonos en los recursos limitados, sino enfoquémonos en los ilimitados. Si me enfoco en los recursos limitados, ¿qué va a suceder entonces con el resultado? Una vida abrumada. Si realmente se quiere estresar, entonces
ponga su vista en los recursos limitados. ¿Quiere sufrir? Piense que no va a salir de ahí. Piense que Dios no le va a ayudar. Todo que sea un límite va a generar una vida abrumada. Y lamentablemente muchas veces me siento abrumado por lo que está sucediendo en mi vida. A veces estoy estresado, me vuelvo competitivo. Y a la final sucede porque mi vista está en mis recursos limitados y no en los recursos ilimitados de Dios. Sinceramente, nos vamos a poner ansiosos, empezamos a desear las cosas de otro, empezamos a decir, oye, mira mi auto viejo, mira el de al lado. Como dice el dicho por ahí, el pasto del vecino siempre está más verde. Y eso sucede por una mente abrumada, producto de que pone su vista en los recursos limitados de uno, siendo que los recursos de Dios son ilimitados. Yo estoy convencido de que Dios, a través de su palabra, nos dice que quiere lo mejor para nosotros. Los pensamientos de Dios son de bien hacia nosotros, nunca de mal. Dios quiere que estemos bien, Dios quiere que comamos bien, Dios quiere que aprendamos la palabra de Dios bien, Dios quiere que crezcamos espiritualmente bien, Dios quiere que nos aprendamos versículos que van a afectar nuestra vida, Dios quiere que nos vaya bien en nuestro trabajo porque Dios quiere el bien para nosotros. Y nos dijo, pero ojo, van a tener aflicciones, pero no se preocupen, mírenme a mí y que yo los voy a ayudar porque yo tengo todos los recursos para ayudarlos. Los recursos de Dios son ilimitados, nuestros son limitados. En cambio, número 2, una mentalidad de abundancia. Una mentalidad de abundancia es porque entendemos que Dios tiene más de lo que necesito. Me faltó el lo. ¿Ya? Dios tiene más de lo que necesito. Si entráramos en un juego de pensamiento, ¿a quién le gusta el pastel? Pastel. No que sea pastel, pastel. Que le guste comer pastel. ¿A alguien le gusta a los pasteles? Mi señora. Algunas damas aquí. Te hago la pregunta. ¿Tú quieres un pastel? Ese es tu deseo. ¿Dios qué tiene? Termine la frase. Yo quiero un pastel. Una mentalidad de abundancia. Dios tiene más de lo que necesito. Yo quiero un pastel. ¿Dios qué tiene? Una pastelería. Por eso lo estoy diciendo yo en forma que usted piense por un poquito. Tiene que ir usted más allá. Yo quiero un pastel. Dios tiene una pastelería. ¿Puede mirar eso? Tengo un pan que tengo que dárselo a 100 hombres. Anda y reparte ese pan. No, es que no nos va a alcanzar. Pero si Dios tiene una. Me encanta a mí el tema ese de panadería. Una de las cosas que echo de menos, mi papá fue panadero toda su vida. Nosotros nos criamos en panadería con mis hermanos, viendo todo ahí la fabricación del pan, cómo se hacía, precioso. Veíamos cómo se calentaba el horno en las tardes con leña, pan de verdad, ya, pan de verdad. Cuando se metía el horno y ahí aprendíamos un poquito, nos metíamos y mi papá, ¿cuánto medía la regla para tirar la? ¿Cuánto? 7 metros. Piense usted que yo me acuerdo, yo de cabro chico, mi papá traía unas reglas de madera desde el sur, de un material, no sé qué madera habrá sido, de pino araucaria, y donde se ponía el pan francés, uno al lado de otro. Entonces tiraba el pañito, pum, y íbamos poniendo, y vuelvo loco al de la cámara, ¿por qué me estoy corriendo?
Y iba para allá y después imagínense una tabla de 7 metros tomada así, el panadero la metía así, la hacía caer así y caía todo el pan sobre el ladrillo. Pan francés con mantequilla en la mañana. ¡Oh, hermano, qué rico! ¿Y sabe qué? Haciéndome acordar de eso, es que en realidad es así. Usted y yo quiero pan, pero Dios es dueño de todo el pan. Entonces, ¿por qué estamos abrumados? Si usted necesita dinero, comillas, no quiero ser medio mundano, pero si usted quiere dinero, ¿qué tiene Dios? ¿Un banco? Y abriré los cielos, abriré las ventanas del cielo. Y un banco celestial que está a disposición de nosotros. Por eso hay que entender muchas veces que los recursos, por si acaso, los recursos, Dios tiene más de lo que necesito, y alguna vez, a veces, nos hemos preocupado de que esto está sucediendo en nuestra vida, nos preocupamos de otras personas, qué le está pasando a ellos, pero ¿sabes qué? Él o yo, muchas veces nos olvidamos que tenemos un Dios que está sobre todo, y nos angustiamos. Y no es así. ¿Por qué? Porque entonces nuestra mirada tiene que ser diferente. ¿Cuál debería ser el enfoque de nosotros para poder vivir una vida en abundancia? Es que nos enfoquemos en los recursos ilimitados de Dios. Ahí debe estar nuestro foco, en los recursos ilimitados de Dios, en todo sentido. Y obviamente el resultado de eso va a ser una vida rebosante. Por eso cuando vemos ahí el Salmo 23 y vemos en el versículo 5, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, eso lo vimos el domingo en la noche. Por si usted no lo ha estudiado, no lo ha visto, métase a la página de nuestra iglesia o métase al Facebook de nuestra iglesia y va a encontrar la otra parte del versículo de ese texto. Están todas, no sé si se ha subido toda la serie. ¿Todavía no? ¿Quién ahí de los que están encargados? ¿Alguno? No sé. ¿Sí? ¿No? Ando buscando a la Leti por ahí, no la veo. No sé si se ha subido toda la serie, pero en el Face sí están, no sé en YouTube, pero están ahí la serie, para que usted vaya entendiendo que a lo mejor usted lo que está escuchando hoy día va muy de la mano con lo otro. Pero dice que la mesa está puesta. La mesa estaba puesta delante de mis angustiadores. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de esa enseñanza? ¿Cuál era la figura? Que justamente la mesa se ponía en los tiempos antiguos en la batalla. Entonces, ¿qué estaba diciendo el rey David? Mientras hay una batalla y hay un campo de batalla y están los enemigos ahí, yo estoy sentado en la mesa junto al Señor, tranquilo, en presencia de mis angustiadores. Pero después dice, aquí, mi unges mi cabeza con aceite, y lo tocamos también, que tenía que ver con la unción, en el buen sentido de la palabra, no lo malinterpreten, la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, y que nos recuerda Juan. Y hoy día estamos aquí, donde mi copa está rebosando. Mi copa está llena. Eso, mi copa está saliéndose, se desborda. Mi copa, entonces, ¿qué encontramos? Que el Señor es mi pastor y realmente tengo todo lo que necesito. Mi copa se está desbordando de las bendiciones de Dios. ¿Lo cree? ¿Lo vive? Porque muchos creemos, pero a veces no lo vivimos. Entonces, ¿qué es mi copa? Mi vida. Esa es la copa. Esa es mi copa, mi vida.
Por eso cuando David dice, mi copa está rebosando, está diciendo, mi vida está rebosante. David está diciendo también, en otras palabras, si le agrego yo eso, le estoy yo agregando en el sentido de decir que David está diciendo, no estoy abrumado, no estoy estresado, no estoy con problemas, mi copa está rebosando. Es como la figura que la Biblia habla también, dice que de mí correrán ríos. ¿Ha escuchado ese término? Pero para que corran ríos, ¿sabe qué tiene que suceder en mi vida? Si yo soy un contenedor y para que corra agua de mí, ¿sabe qué tiene que suceder? Tiene que empezar a llenarse mi vida, llenarse hasta que se llena, y cuando se llena, rebosa. Cuando rebosa, entonces se empiezan a formar corrientes, ríos. Entonces, cuando usted en su mente dice, y de nosotros correrán ríos de agua viva, es porque la palabra de Dios afecta a nuestro interior, y lo afecta tanto que ya no se queda aquí, sino que empieza a afectar a otras personas, a la sociedad, a mi vecino, a mi jefe, a mis hermanos en la fe, porque mi copa está rebosando. Pero ¿y qué pasa cuando no está rebosando? No inspira a nadie, no afecta a nadie. Y yo me estreso. Y yo entro en conflicto. Ahí en Juan, capítulo 7, versículo 37, encontramos a Jesús justamente 2000 años después de que David había dicho esas palabras en el libro de Salmo. Imagínense, han pasado 2000 años. Y el Señor está en el último día del festival en Jerusalén, y vemos justamente que Jesús se puso en pie en medio de una fiesta, una de las fiestas más grandes en Israel, y no estamos hablando de que eran un par de personas, posiblemente habían miles, 50.000 personas, y en medio de esta fiesta el Señor Jesús se pone en pie en medio de la multitud y empezó a gritar a la multitud. Por eso dice, y en el último y gran día de la fiesta, en Jerusalén, Jesús se puso en pie y alzó la voz, le gritó a toda la gente, si era la gran fiesta. ¿Ha ido alguna vez a Andacollo? ¿Ha ido a la fiesta de Andacollo? ¿Sabe que eso es así al lado de Jerusalén? O de la fiesta judía es así. Y usted va si fue a Andacollo alguna vez, yo también tuve la oportunidad de ir en alguna fiesta allá, mi papá me llevó y estuve ahí, pero la multitud era tremenda. Y el Señor Jesucristo en una fiesta mucho más grande que la que a lo mejor, para que usted tenga una idea, tuve también en La Tirana, he tenido la oportunidad de estar 2 veces en la fiesta de La Tirana, y algunos decir, oye, ¿y este pastor qué cree? Es que esa era mi vida antes de Cristo. Por si acaso, ¿ya? Mi familia, yo en cierta manera, yo les digo, a veces doy gracias, a veces no damos gracias por eso, pero yo doy gracias que mi familia buscaban a Dios. Más allá de la doctrina, fuera la correcta o no fuera la correcta, ellos sentían la búsqueda de Dios a través de la manera que le habían transmitido quizás sus papás, así que yo por ahí tuve, gracias a Dios, siempre en mi mente el de buscar a Dios. Más allá como sea, mi papá, mi mamá me llevaron ahí a la fiesta del Manzano, me llevaron a Sotaquí, me llevaron fui a, no sé, a La Tirana, fui a la de Las Peñas con Barbalá, fui ¿a dónde no fui? Hasta la fiesta del completo, a todas. Entonces uno tiene una idea, una mente de decir, mira una fiesta como de La Tirana, ahí en una plaza gigante que hay, los que han tenido la oportunidad de estar. Y el Señor estuvo en una fiesta más grande y se puso en medio de esa fiesta, alzó la voz. ¿Qué quiere decir alzó la voz? A grito vivo, a grito pelado diríamos. ¿Qué dice? Alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, vacío, no está rebosando, no estoy satisfecho. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, llénese.
Y el que cree en mí, como dice la Escritura, la palabra de Dios, de su interior correrán ríos de agua viva, rebosará. Y eso es lo que el Señor a nosotros nos está diciendo, de que cuando vemos a David diciendo, mi copa está rebosando, es a lo que nosotros tenemos que lograr, que nuestra vida rebose en todo sentido, que afectemos espiritualmente a la gente, que afecte económicamente a la gente, que afectemos socialmente a la gente. Y es lo que Dios, por si acaso, nos está diciendo, que así tenemos que creer y pensarlo. En una vida rebosante no hay escasez. Siempre hay algo para dar. Todo, por eso la Escritura, cuando vemos ahí lo que está diciendo, correrán ríos de agua viva, es la única manera de que corran ríos de agua viva en un sentido figurativo, es que estemos llenos, que estemos satisfechos. Y es la única manera que empieza a rebosar y a caer. Si hoy día usted no se siente lleno, entonces difícilmente van a caer cosas de usted, van a salir de usted cosas buenas, porque siempre vamos a estar con ese estrés de que no, mi copa no está rebosando. A la final ponemos la vista en lo limitado en vez de poner la vista en lo ilimitado. Por eso ser lleno, más allá de la capacidad, la capacidad de Dios es una capacidad que no tiene límites. La bondad de Dios sobre nuestra vida es mayor. Por eso hay que entender que cuando vemos esta metáfora del rey David, y está hablando de la copa, que es su vida, donde él dice, mi copa está rebosando, mi hermano, la Biblia utiliza a lo largo de toda la Escritura, habla de tener una copa llena de gozo también, porque siempre el Señor quiere que nuestra vida se refleje. Copas de esperanza también dice la Escritura. Y David estaba diciendo, quiero que mi vida, o mi vida está rebosando. Y te digo algo, ¿Dios quiere que tu vida rebose? ¿Dios quiere que tu vida esté llena de esperanza? ¿Dios quiere que tu vida esté llena de bendición? ¿Dios quiere que tu vida rebose tanto de que otras personas se puedan convertir al mirarte? No digo que se convierten por ti, digo porque quieren tener lo que tú tienes. Yo les dije a ustedes, mi hermano, que íbamos a hacer esto por 10 enseñanzas, pero en realidad estamos viendo y llegamos a las 10 y todavía nos queda un versículo más. Y es porque Dios sigue mostrando de que quiere más bendecirnos de nosotros. En el libro de Isaías, por favor, aunque vamos al libro de Isaías. Isaías 43. Disculpen, 48. Ahí está, anda medio corrido el... Isaías 48, versículo 17. Dice así la palabra de nuestro Señor. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. O sea, el deseo de Dios es lo mejor. Dice, oh, si hubieras, ese oh es una exclamación. Oh, si hubieras entendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas. Si nosotros entendiéramos, mira lo que está diciendo Isaías, si nosotros entendiéramos que todo lo que Dios hace a través de su palabra es para bendición de nosotros, si nosotros aplicamos lo que dice la palabra de Dios en nuestra vida, ¿qué dice?
¿qué pasaría con nosotros? Fuéramos entonces tu paz como rebosa. ¿Su paz rebosa? Te hago la pregunta. ¿Tu paz rebosa? ¿Estás rebosando de paz? ¿Estás afectando con un río de paz al de al lado tuyo? ¿Está con paz tu señora al mirarte, varón? Varón, ¿estás con paz al mirar tu señora? ¿Por qué algunos apretan los dientes cuando hago así y me hacen como que, oh, está complicado, pastor? Pero dése cuenta lo que está diciendo el texto. Si hubieses, ¿qué dice? Atendido. Si me haces caso, si vives lo que estoy diciendo, ¿qué va a pasar en nosotros? Tu paz como un río y tu justicia. La justicia, por si acaso, ¿qué es la justicia en la Biblia? La justicia en la Biblia es la palabra de Dios aplicada en nuestra vida. Entonces dice que nosotros somos justos y debemos vivir en la justicia, en la palabra de Dios. Y nuestra justicia como las ondas del mar que van, se esparcen, marejadas de bendiciones. Entonces, si tan solo hubiéramos hecho caso a los mandamientos de Dios, entonces correrían ríos en nuestra vida. Correrían ríos en nuestra vida. Porque Dios es bueno y todo lo que Él hace en mi vida es ¿para qué? ¿Lo cree? ¿Todo lo que Dios hace, lo hace para bien? Sí, es una frase que tenemos que comprender y entender y aplicar en nuestra vida. ¿Dios es bueno? Entonces, porque todo lo que Él hace en mi vida es para bien, tiene que creerlo. Tiene que, si no lo está creyendo, entonces su copa no está rebosando. No corren ríos de paz, no corren ríos de justicias, van a haber conflictos en nuestra vida. En cambio, mire lo que nos dice la Escritura: cuando uno no vive la justicia de Dios, no es entendido a los conceptos de Dios. Dice Juan 10, en el contexto, por si acaso, de Juan 10:10, el contexto está hablando, el contexto está diciendo que habían en aquellos tiempos personas que venían con una enseñanza antibíblica o que no era la correcta. ¿Y qué estaba sucediendo? Eso, lo que dice la Escritura. El ladrón, este es un pasaje donde mucha gente ha pensado que el ladrón es Satanás. No es Satanás directamente, sino es la influencia de Satanás en personas que enseñaran otra cosa. Ese es el contexto. Dice, el ladrón no viene sino para, ¿qué dice? Hurtar, matar y destruir. La enseñanza que traían los fariseos, las enseñanzas que traían los saduceos, no era para bendecir, para sobreabundar, sino era para producir escasez. ¿Pero qué dijo Cristo? Yo he venido para que tengan vida. Eso es lo primero. ¿Tú eres salvo? ¿Eres salvo? Entonces, si eres salvo, ya tienes la primera parte, tienes vida. ¿Pero qué dice después? Y para que la tengan en que sobre rebosando. Entonces Dios quiere una vida rebosante. Es el deseo de Dios. Tiene que partir con la conversión de uno. Por eso es un propósito de Dios, es que yo tenga una vida plena y abundante, tanto espiritual, porque uno tiene que crecer espiritualmente, primeramente es espiritual, y después vendrá lo otro por añadidura. Así lo dice la Escritura. Para que no digan que el pastor es medio, ahora no sé, porque soy, ¿cómo se llama ese asunto hoy día? Prosperidad. No estoy a favor de la prosperidad, no creo en la prosperidad como se plantea. Yo creo que Dios quiere que sí seamos prósperos, pero vamos a ser prósperos por ser prósperos espiritualmente. El resto vendrá solo.
Pero hoy día hay personas que, como les digo, somos creyentes, pero todavía estoy mirando mis recursos limitados versus los recursos ilimitados. Por eso, ¿cómo puedo experimentar una vida rebosante? ¿Cómo puedo experimentar una vida rebosante? Permanece conectado con Jesús todos los días. Porque no se olviden que Él es la fuente. Y es la fuente de lo ilimitado. En mi vida, una de mis cosas que he hecho un montón de cosas. El Señor se ha encargado de hacerme hacer un montón de cosas. Una de las cosas que Dios me hizo hacer, ahora yo no sé, yo digo Dios me hizo hacer, a lo mejor Dios permitió nomás, no es que Él me tomó, pero me hizo estudiar agricultura o me llevó a estudiar agricultura. Así que trabajé en el campo, por eso cuando estoy hablando del Salmo 23 les contaba a ustedes el otro día que he tenido la oportunidad de pastorear animales literalmente, aprendí a ordeñar, aprendí a usar máquinas de ordeña, o sea, trabajé en eso. Por un tiempo también podé vides, estuve a cargo también de plantaciones de zapallo, estuve trabajando en invernadero, he hecho un montón de cosas que a veces la gente a lo mejor usted no sabe, pero ahí aprendí mucho, a podar viñedos, depende el tipo de viñedos cuando usted poda o qué tipo de, bueno, cosas técnicas, ¿ya? Cosas técnicas. Pero una de las cosas que cuando vemos en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, que ahí va mi comentario del campo, es que yo tengo la oportunidad de experimentarlo in situ, algunas de las cosas. Hoy día cuando hablo del pastor, como lo menciona el Salmo 23, lo viví. Cuando leo textos como estos, cuando Jesús dice ahí en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis. Y eso tiene que ver, hay que entender el contexto de aquellos años, que si usted deja mal cortada una rama o un fruto, el fruto se seca. No, si no estoy con el sarmiento, por si acaso, el sarmiento en la rama, si no está incrustada, se muere. Y el Señor ocupa todos estos términos para enseñarles una gran verdad a ellos. Que cuando yo les digo, hoy día uno ve todo lo que sucede en el caso de la vid, es clave una buena conexión. Hace años atrás me llama a mí la Universidad de La Serena, el campus de agronomía, producto de que uno de los profesores había sido profesor mío y yo había tenido la experiencia de injertar olivos. Entonces la universidad quería que yo le enseñara a los alumnos de la universidad a hacer injertos de parche, de yemas de parche en olivo. De cambiar ojo que se puede por si acaso, si usted tiene, no sé, una variedad de aceite y la puede llevar a una variedad de consumo, pero a veces ocupamos la base o el patrón porque es más resistente a ciertas enfermedades, sequía y un montón de cosas. A la final fui con ellos y les estuve enseñando a injertar de parche, ¿ya? O escudete que se llama, yemas, y para que salieran otra variedad sobre otro tronco de otra variedad. Y sabes que lo más importante que uno tiene que ver en un injerto son dos cosas muy importantes. Número uno, que no le entre el aire. Y número dos, es que quede bien sellado y que esté bien pegado el parche sobre el tronco. Y cuando el Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que no permanece en mí, bien pegado, va a tener vida de escasez, mente de escasez. Pero el que permanece en mí y está bien pegado, ¿qué dice?
lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo entonces nos permanecemos en el Señor? Es bien conectado, bien cercano a Él. Dice en Juan 15, versículo 7 en adelante. Juan 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que os... ¿Se da cuenta de que Dios quiere darnos todo? Pero para yo tener todo, tengo que permanecer bien pegado a Dios. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis, ¿qué quiere Dios? Dios no quiere escasez. Dios quiere mucho fruto. Y seáis así mis discípulos, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, que era lo mismo que le decía en Isaías, ¿se acuerda? Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté. O sea, ¿qué quiere decir? Que Cristo rebosó. Cristo rebosó por estar conectado al Padre y te afectó a ti. ¿Y qué está diciendo? Y estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea también se rebalse. ¿Y por qué puse entre paréntesis? Porque en otras traducciones, no quise poner la traducción completa, solamente la última frase. En otras traducciones, la palabra y vuestro gozo sea cumplido, en otras traducciones dice, desbordarán de gozo. Es lo que Dios quiere. Pero ¿por qué no estamos desbordando de gozo? Porque miramos nuestros recursos limitados. ¿Por qué no estamos desbordando de gozo? Porque no estamos permaneciendo en Cristo. Porque estamos en nuestros razonamientos humanos. Porque nos creemos Dios. Toda persona que se crea a Dios va a experimentar un vacío tremendo. Porque nosotros no somos Dios y nunca vamos a cargar ni el peso, ni la responsabilidad, ni la abundancia no tengo para poder cubrir todas las necesidades. Por eso, ojo, que esa es la meditación muchas veces de la nueva prosperidad, de la nueva era, de estos conceptos humanistas, donde el hombre es el centro de todo. Eso siempre va a producir vacío. Porque la Biblia lo dice, y lo estaba diciendo el texto, si usted o yo permanezco en Él, y mis palabras, Biblia, permanecen en ustedes, todo lo que pidan os será hecho. ¿Le cree a Dios? Es difícil esa frase porque si yo realmente me aferro a Cristo, todo será hecho. ¿Y por qué a veces no está todo hecho? No estoy diciendo de que Dios es una lámpara de Aladino que yo la froto y me responde lo que yo quiero. No, porque el Señor conoce nuestros corazones. El Señor también a veces hay cosas que yo quiero que Dios sabe que nos van a afectar y por eso no las da. Pero hay otras cosas que Dios dice, hoy, qué buen deseo de este hermano. Si él se mantiene en mi palabra y es firme en mi palabra, yo se la voy a dar. Pero pídela. Por eso, cuando yo miro estos textos, algo Dios nos quería decir. Entonces, ¿cómo puedo experimentar una vida rebosante? Número 2, deja de sujetarte
y comienza a ser agradecido. De quejarte, que diga. Deja de quejarte y comienza a ser agradecido. ¿Sabías tú que la ciencia ha demostrado muchas de las cosas que la Biblia menciona? Por ejemplo, una de estas, que personas agradecidas en tiempos difíciles enfrentan mejor los problemas. ¿Has escuchado, por ahí te ha llegado alguna vez decir que cuando hay enfermedades y la persona tiene buena actitud hacia la enfermedad y está con buen ánimo, muchas veces se cura de la enfermedad? Yo creo que más allá de que se curen por el ánimo, yo creo que Dios actúa en la vida de nosotros al ver el buen ánimo. Yo creo que Dios a muchas veces nosotros nos sana producto de ver el buen ánimo a pesar de todo. Quejarse. Estaba leyendo unos estudios ahí de la Universidad de Los Ángeles, donde decían que quejarse, está demostrado que el quejarse no es bueno para la salud. Y el Señor en su palabra, ¿hay textos donde nos habla o nos menciona que hay que quejarnos o hay que ser agradecido cualquier sea nuestra situación? Está lleno de conceptos de gratitud, no interesa lo que esté sucediendo en nuestra vida. Entonces, ¿cómo puedo experimentar una vida rebosante dejando de quejarnos y comienza a ser agradecido? Creo que necesitamos eso. El Señor dijo ahí en Filipenses 2, versículo 14, ¿qué nos dice? Léalo fuerte, por favor, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Sabe por qué gente no tiene gozo? Porque murmura y tiene contiendas. Dios no bendice y Dios nunca va a bendecir. Porque ¿se acuerda? Decía Isaías 43, si hicieras lo que dice mi escritura, rebosarías de paz, rebosarías de justicia. Pero, ¿qué nos dice Pablo en Filipenses? No murmuren y no haya contienda. Dios no es de eso. Dios no bendice. En Colosenses 2, versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. ¿Y qué dice? ¿Abundando en qué? ¿Hoy día usted da más gracias o reclama más? ¿Sus oraciones son de más de gratitud o de petición? Por eso aquí está la voluntad de Dios. Esa es una voluntad escrita de Dios. Cuando me preguntan a mí a veces, pastores, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ahí tiene una voluntad de Dios escrita, que abundemos en acciones de gracia. Yo quiero vivir una vida rebosante en lugar de una vida abrumante. Lo veíamos recién. Primero entonces me conecto a Jesús. Hago un hábito todos los días. Dedico tiempo. Pero ¿sabes qué? Necesito comprender que tengo que ser agradecido. Pero también, entre las Tesalonicenses 5:18 dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Número 3, ¿cómo entonces puedo experimentar una vida rebosante? Deja de compararte y comienza a estar satisfecho. Cuando tú llegues al cielo, ¿tú crees que Dios va a decir, ¿por qué no fuiste como tu hermana? ¿Tú crees que cuando llegues al cielo Dios te va a decir, ¿y por qué no fuiste como el hermano de atrás? ¿Crees que Dios va a hacer eso? No. Dios nos va a analizar individualmente. Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de los que estamos aquí individualmente.
No va a estar el chapulín colorado quien nos pueda defender. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios sabe todo lo que hemos hecho o hacemos. Y ese día que estemos allá en el cielo, el Señor nos va a pedir cuenta a cada uno. Por eso, ¿por qué tendemos a compararnos? ¿Para bien o para mal? ¿Por qué a veces mi vara la pongo con el de al lado? ¿Por qué el de al lado tiene que ser como yo? Porque eso también tiene que ver con una vida abrumada. Comienza, como dice ahí al final, a estar satisfecho contigo mismo, tu relación con Dios. Dice en 2 de Corintios, ¿no estaban ustedes en Corintio, parece, no? ¿Sí? ¿Está o no está? No está, pero vamos a Corintios, capítulo 10. 2 de Corintios 10. Segunda de Corintios 10. Por favor, si puede leer fuerte el versículo 12 de 2 de Corintios 10, versículo 12. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Porque no nos atrevemos a compararnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, viviéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Sacó hasta silbido. Wow. Tremendo versículo. Cuando tú te crees mejor que el resto, no eres juicioso. Cuando no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos, dice el apóstol Pablo, que tanto se recomiendan a sí mismos. El apóstol Pablo está diciendo, ni yo, apóstol Pablo. ¿Quién es el apóstol Pablo en la fe? ¿Un tremendo o ahí nomás, uno más o menos nomás? El apóstol Pablo dice, yo trato de no compararme con nadie, ni yo creo tener la razón, pero hay otros que, dice el apóstol Pablo, ¿está conmigo ahí en el texto? Pero hay otros que se creen mejores y tienen mejor juicio. Porque no nos atrevemos a contarnos, dice el apóstol, ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos o que tienen mejor juicio. Pero ellos, ¿qué dice? Midiéndose a sí mismo, por sí mismo, y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Dejemos de quejarnos. Dejemos de compararnos. Comencemos a estar satisfechos y a vivir una vida rebosante. ¿Sabes qué? El Señor dijo que cada día traerá su afán. En otras palabras, para mí, cada día es difícil. ¿Es difícil la vida? Cada día es difícil. ¿Y le estamos agregando más cosas difíciles? Eso es lo que está diciendo. A veces me tomo un café. El otro día estaba tomando un café. ¿A alguien le gusta el café aquí? Me gusta el café. Y me regalaron un café el otro día y me puse a tomar un café y de repente el café, me voy a sincerar, no me gustó. Y traté de dárselo, me acuerdo a alguien que fue al Jorge, parece que un día estaba en mi casa, o no sé, o aquí en la iglesia, no me acuerdo, al José Menares, no sé quién, alguien le di café. Y le dije, oye, prueba este café. En realidad yo quería regalárselo. No sé si fue al Jorge o no fue a ti o no. Como no son muy cafeteros ellos, entonces, porque era un café que había sido tostado en chocolate. Malo.
para mí. Para mí. Pero yo me pongo a preguntar, ¿y por qué yo no fui agradecido? Y decir, ¿hay gente que le gustaría tomarse este café con chocolate? ¿Le gustaría? Se lo va a regalar, ahí lo tengo en la casa. Pero en serio, a veces no somos agradecidos, y yo después lo procesé. ¿Y sabe por qué no somos agradecidos? Porque empezamos a tener mucha abundancia. Porque si yo tengo varios tipos de café, si tengo varios de café, que hoy día estoy tomando un muy buen café, doy gracias por un café tostado en Canadá que me trajeron, es café de Centroamérica pero tostado en Canadá con miel de maple. Para los que conocen el maple, ¿ubican el maple? Ubica la bandera de Canadá y tiene una hoja. Esa hojita es del árbol maple, de ahí se saca un jarabe. Entonces me regalaron un café que se toma con ese jarabe. No es que el café venga con eso, sino que rico, mi hermano. Pero el de chocolate lo regalo. ¿Pero por qué le digo? Porque hay tanta variedad, Dios ha sido tan bueno y nos quejamos. Y para alguien que a lo mejor no tiene, ¿le gustaría? A veces nos pasa. Ya mi día desde que me levanto tiene problemas. Y voy a pelearme por un café con chocolate, agregarle otra cuestión al día, porque Dios es bueno. Creo que hacemos a veces en nuestra propia vida muy difícil. A veces me cargo de cosas, y hago mi día más difícil, cuando simplemente debería ser agradecido, no compararme con nadie y simplemente dejar realmente de compararme y empezar a estar satisfecho con lo que me ha tocado. Y ahí quizás empieza a experimentar en mi vida, la sobreabundancia de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 30, en una versión contemporánea dice: un corazón apacible infunde vida al cuerpo, pero la envidia corroe hasta los huesos. Un corazón apacible, paz, gozo, infunde vida al cuerpo, pero la envidia corroe hasta los huesos. En Eclesiastés capítulo 4, versículo 6 dice: más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. O como dice por ahí, más vale pájaro en mano que 100 volando. Número 4, para ya cerrar. ¿Cómo puedo experimentar una vida rebosante? Ay, ahí está. Ahí vamos a empezar a bajarlo, amén. Deje de ser tacaño y comience a ser generoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántas señoras dicen amén mirando al esposo? ¿Escuchaste al pastor? Deja de ser tacaño y comienza a ser generoso, pero en todo estilo. Por eso, si uno quiere salir del estilo abrumante a pasar a una vida que rebosa, no puedo dejar de decirle todo esto, que tiene que ver mucho con inclusive una ley, que es la ley del sembrar y cegar. Con la ley de la vara, con la vara que mides serás medido. Y son leyes, por si acaso, no son pensamientos, son leyes, y a veces nos olvidamos de esas leyes.
A veces no tenemos una vida abundante porque nosotros no somos generosos. A veces no tenemos una vida realmente de paz porque yo no genero paz. Todo lo contrario, odio. Entonces, al tener yo odio, yo no puedo amar al resto. Dios estableció algunas leyes universales. Y una de estas, mientras más bueno eres y repartes, más va a llegar para que sobreabunde. Más va a llegar para que afectes a otros. Doy gracias a Dios por algunas actitudes siempre de algunos hermanos de nuestra congregación. Y les digo algo, soy uno de los que podría decir, doy gracias a Dios por muchos hermanos de nuestra congregación que he tenido la posibilidad de ver la generosidad hacia la iglesia. He visto de muchos de ustedes ver la generosidad de ustedes hacia mis hijos. He visto en algunos de ustedes ver la generosidad hacia mi persona. Y yo soy un convencido de que Dios bendice cuando uno es generoso con las personas. Lo dejó Él establecido en la Escritura. El Señor dijo en 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 y 8, al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y aplíquelo a todas cosas de la vida. El que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama. A Dios no le interesa cómo das, sino es la actitud de cómo das. Dios no le interesa si das 1, das 2, das 20. Dios quiere ver el corazón de lo que tú das. Por eso nunca en la Escritura Dios, doy gracias a eso, que nunca puso un monto, donde algunos podrían decir, yo doy más, yo doy menos, yo doy esto. No, el Señor habló de la intención del corazón. No doy por tristeza. Pena. Dios no necesita tu pena. Yo tampoco necesito tu pena. Tu hermano al lado tampoco necesita tu pena. Lo voy a ayudar, pobrecito él. Sácate eso de la mente, eso es ser juicioso. Dios no necesita que diga de ti o de mí. Porque el hermano que está al lado mío, que está pasando necesidad, si esa persona o ese hermano está diciendo, Jehová mi pastor, Dios me suplirá, ¿sabe qué va a hacer Dios? Lo va a hacer. Y es Dios, pero Dios nos ocupa a nosotros. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer, y poderoso es Dios, no eres tú, es Dios. Y poderoso es Dios para hacer lo que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena. Dios te quiere bendecir para que tú abundes para toda buena obra, para que reboses, para que des a otro, para que esparzas. Pero es Dios, no soy yo. Cuando tú eres un dador y lo das de corazón, Dios te va a seguir dando más para que lo sigas haciendo. Y estoy hablando en todo aspecto de la vida, no quiero centrarme en recursos económicos, estoy hablando en todo sentido. Cuando una persona está triste y tú te acercas y lo abrazas, tarde o temprano te van a abrazar a ti cuando estés triste. Cuando una persona, tú lo ves ahí y le das un versículo bíblico para animarlo, algún día alguien lo va a hacer contigo, porque te digo, lo que uno siembra, cosecha. Pero si tú andas cagüineando, ¿sabéis qué van a hacer de ti algún día? Mismo. Porque es una ley. Es una ley del sembrar. Cuando tú deseas el mal sobre alguien, es una ley. Algún día va a llegar sobre tu vida. Dios es justo. Y a veces nos olvidamos que Dios es justo. El que siembra escasamente, segará escasamente. Dice el libro de Ageo, capítulo 1. Búsquelo en la Biblia para que se acostumbre a buscar a Ageo.
Algunos, Ageo, ¿dónde? ¿Y está Ageo? ¿Existe Ageo? Sí, existe un libro que se llama Ageo. Esto es para práctica nomás. No se quede con, está en pantalla, no lo va a buscar. No, busque Ageo en su Biblia, porque son de los libros, son los libros que se conocen como los libros de hojas blancas. ¿Por qué se llaman así los libros de hojas blancas? Porque son pocas veces los abrimos, entonces cuando usted va al libro de Ageo, las hojas están impecables. Pero si va a Mateo, amarilla, con una gota de té. Estos son de los libros de las hojas blancas. Ageo. Ahí en Ageo llegó. Vamos a leer entonces todos juntos, fuertes. Ageo 1, 6 en adelante. Esto no está en su libro, ¿cierto? ¿No está en su hojita? Para los que están tomando nota, anote, si quiere leer, anótelo. Ageo del 1, del 6 al 9. Habla el contexto es... Porque a la final, bueno, si sigue leyendo usted se va a encontrar muy buenas palabras ahí. Todos juntos, Ageo 1 en adelante, del 6. ¿O quiere leer hasta el 9? ¿Hasta el 9? ¿Leamos hasta el 9? ¿Amén? Ya todos juntos, de Ageo del 1, capítulo 1, del 6 al 9, a la 1, a las 2 y a las 3. Termina ese texto ahí. Mi casa, las cosas espirituales, las cosas que le importan a Dios, está deshecho. Pero yo, en mi interna, estoy espectacular. ¿Pero qué dice el Señor? ¿Cuánto va a durar eso? Sembráis mucho y recogéis poco. ¿Por qué estamos abrumados? Porque sembramos mucho, pero recogemos pocos hacia afuera. Porque estamos pensando en que no nos alcanza, escasez. Mente de escasez. Sabemos, y nosotros, mis hermanos, personalmente, los que estamos y crecimos en el Evangelio, hay algo que yo doy gracias que recibí desde muy joven, que es el bendecir la obra de Dios. Y bendecir la obra de Dios más allá de lo que se haga con lo que uno da, porque hay un concepto hoy día, bueno, medio podrido. Pero mi pastor, que a propósito les mandó saludos, Pastor David, a la iglesia, ayer estaba hablando con él y les mandó saludos a toda la congregación, para los que se acuerdan de él. Oren, él está en Tennessee, está en Estados Unidos, así que está medio vacaciones. Me dice que se quiere retirar del ministerio, que está un poco cansado, ya está viejo, pero con su señora encontró la fórmula para no retirarse, es que tome vacaciones. Entonces me dijo, si no tomo vacaciones, me voy a retirar. Entonces, mejor me voy a tomar 2 vacaciones al año y así nunca me voy a retirar. Buena idea, le dije yo. Está buena, la voy a tomar en una de esas también. La diferencia es que él lo hace en Tennessee.
Yo ahí en la changuita nomás, en la playa Changa tomando sol. Dios es bueno. El que fue a pescar con el Gino, ya, Dios es bueno, no hay que quejarse, hay que ser agradecido. Ya. Dígale usted a gente que vive en lugares donde no hay mar y uno se queja por nuestra playa. ¿No? Hay que ser agradecido. Pero les mandó saludo a la congregación y todo lo demás. Así que ore también para que él se reactive y vuelva con fuerza a Chile a seguir trabajando en la obra. Pero él me enseñó algo desde muy niño, de tener la oportunidad de poder darle todo lo que yo pueda a Dios y Dios va a bendecir nuestra vida. Él me enseñó del diezmo, él me enseñó de muy jovencito, de los 15 años que diezmo, me enseñó a dar a misiones. Hay veces que nosotros no lo vemos, pero muchos, algunos, y a lo mejor usted también lo hace, hay algunos que andan con la calculadora a la hora de dar. O sea, no, hay que dar. Y usted mientras más da, Dios más bendice. Entonces, ayudo a un misionero que está en Jordania, lo ayudo personalmente, que no es de nuestra congregación, no es de nuestra iglesia, lo ayudo a él. No quiero que piensen que me estoy jactando para nada, pero ayudamos a Portugal personalmente como familia, ayudamos a otra persona, Samuel, lo ayudo yo también, un muchacho que fue al Líbano. Y no son grandes, 5 luquitas, 10 luquitas, pero sabemos que en los misioneros se va sumando. Y Dios bendice. ¿Por qué tiene que ver justamente que para qué estamos sembrando? ¿Estoy sembrando para mí nomás? Es difícil la vida del ministerio a veces y nos olvidamos de eso. Las congregaciones se olvidan muchas veces a veces y uno está orando y está dependiendo, uno quisiera dar más. Como diría un hermano por ahí, un hermano medio con su pensamiento medio raro me dijo, me gustaría sacarme el quino para ayudar más a más iglesias. No, Dios así no trabaja. Me dijo alguien ayer estábamos conversando, y mi hijo Vicente dijo, papá, ¿te imaginas que Messi diezmara en nuestra iglesia y lo ganáramos a Cristo? ¿Te gustaría que Messi fuera un ofrendante, ofrendara en la Biblia? ¿Que iba a ofrendar en la iglesia? Imagínense, pues, si gana 30 millones de dólares mensual, algo por ahí. ¿El 10%? ¿Y por qué Dios no tiene los más grandes millonarios, los tiene en una iglesia? No es el modelo de Dios. Porque a Dios no le interesa la cantidad, le interesa el corazón. No le interesa el número. A Dios le interesa la fidelidad. Me acuerdo cuando comencé y estuvimos una iglesia, José Menares y otros más aquí hicieron escuela cuando abrimos la iglesia en Barranca. Y empezamos a trabajar en la obra, ahí. Y ¿sabes qué? Teníamos alrededor de unas 20 personas a 25 personas. Casi todos diezmaban. Casi todos diezmaban. Cuando estaba ahí yo. Pero abría su sobre de diezmo. 2,000 pesos. 1,000 pesos. Yo te digo, esa iglesia era una iglesia sumamente bondadosa. Pero hay que entenderlo. ¿Cuánto ganaban cosechando limones? 150,000 pesos al mes. ¿Y cuántos diezmaban? 15. Y tengo 10 de esos hermanos. ¿Cuánto se junta? 150. Y era una iglesia sumamente generosa. No es la cantidad, es el corazón. Por eso que nosotros en uno de nuestros estudios de la iglesia hablamos de esto y tocamos este tema. Tocamos el tema de ser bondadoso hacia Dios. En el libro de Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos,
Probadme, dice Jehová. No dice probadme, dice el pastor. Probadme, dice la iglesia. Dice probadme, dice Jehová. Si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que rebose. Sea generoso con la obra misionera, sea generoso con sus hermanos en la fe, sea generoso con la iglesia, sea generoso. Y ojo, cuando hablo de mucha gente, puro dinero, no, tu tiempo. A veces necesitamos aquí en la iglesia, necesitamos el tiempo de usted, no necesitamos su dinero. Necesitamos gente que tenga el tiempo de venir a ayudar, que tenga el tiempo de hacer algo, que tenga el tiempo de venir a limpiar. En muchas comunidades el dinero fue más importante sobre otras cosas y terminó siendo de que a la final y lo he visto, que las iglesias a la final la gente deja de servir, la gente deja de dar su tiempo porque todo lo solucionan con dinero. Es muy penoso para mí ver algunas iglesias que conozco, he tenido la oportunidad, donde los que hacen el aseo es una empresa externa. Eso es triste, pero hay algunos que se sienten felices porque, mira, estamos pagando a que se haga. Nunca he querido eso y espero que nunca en este lugar sea así. Una empresa que venga a buscar las cortinas y lava todas las cortinas de la iglesia. Porque la iglesia tiene recursos. Al Señor no le interesa el recurso, al Señor le interesa el corazón. En Lucas 6, versículo 38, Jesús hablando dijo: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís. ¿Se da cuenta de esa ley? ¿Se da cuenta de esa ley? En Mateo 9, versículo 29, entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe. O sea, Dios cómo actúa, en base a lo interno de nosotros en nuestra vida, no en base a lo que externo de nosotros. Dios ve el corazón a la hora de dar. No ve cuánto das, por qué lo das o cómo lo das. Es lo que le interesa, son las intenciones del corazón. Y a veces muy poquito, pero si lo estás dando, como dice la historia, en la mujer que dio lo último que tenía, Dios lo ve. Y Dios va a hacer que tengas una vida sobreabundante y vas a poder realmente entender que estamos viviendo en la bondad de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, gracias te damos, mi Señor, por tu palabra, por todo lo que estás haciendo, oh Dios, en nuestra vida. Agradecido, Dios, por lo bueno que has sido con nosotros, más allá de dificultades, problemas. Creo que a veces nos enfocamos en lo no correcto. Nos estamos enfocando más en nosotros mismos, en los conflictos, en la escasez que no tengo, que tengo, en las dificultades, en vez de entender que tenemos un Dios ilimitado. Hermano, el Señor nos decía a través de su palabra que a veces estamos sembrando y no cosechamos. A veces estamos guardando en sacos rotos. Y todo porque no puedo entender que Dios es el dueño de todo y que tengo que descansar en Él. No sé si tú en esta mañana podrías decir: mi copa está rebosando. Y si no estaba rebosando, posiblemente es porque estás con tu vista en otras cosas, en presiones, en dificultades, en angustias, siendo de que Dios es bondadoso con cada uno de nosotros. Por eso, Señor, ayúdame a ser otra persona. Ayúdame a mirar diferente la vida. Ayúdame a poder ser un pilar para mi familia, con una mirada netamente quizás como el rey David, de poder comprender que tú eres nuestro pastor, que nada me va a faltar, que me pones la mesa delante de mis angustiadores,
que unges mi cabeza con aceite, pero que mi copa está rebosando. Oro, Dios, por aquellos que la están pasando difícil, porque a lo mejor a veces hay que llegar a niveles bien abajo para poder entender que tenemos que confiar solamente en ti. A veces nos estamos enfermando, nos está afectando la salud, las preocupaciones, las angustias, siendo de que tengo que descansar en ti, Dios. No te olvides que Dios es la fuente de las cosas ilimitadas. Y Dios quiere, y nos ha demostrado a través de su palabra, que quiere que tengamos una vida rebosante, espiritual, emocional, física, en todo aspecto. Y que puedan salir de nuestro ser ríos de agua viva, que afecten la vida de otros, que podamos ser generosos con otros. Señor, sigue trabajando en nuestros corazones, corazones imperfectos, corazones que a veces no estamos ni cercanos a lo que dice la Escritura. Perdónanos, Dios. Como decía el apóstol Pablo, no queremos compararnos a nadie, no queremos ser juiciosos con nadie, porque a la final produce una mente de escasez. No sé quién está pasando situación difícil acá y quizás podría orar por ti en esta mañana y pedirle a Dios que bendiga tu vida y que te anime y que tú también puedas orar por mí. Alguien que diría, pastor, gracias, necesito oración, ore por mí, o quiere ser agradecido, no lo sé. Habrá alguien que diría amén, gracias, que Dios te bendiga, gracias por tus manos en alto, gracias, que Dios te bendiga, amén, que Dios te bendiga. Quizás alguno ha dicho, pastor, el Salmo 23 me tiene mirando de otra manera, de otra forma, y quiero que siga transformando mi vida. Alguien más que diría amén, gracias, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, amén, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Por último, quiero preguntar si tú realmente tienes a Cristo en tu corazón. ¿Eres salvo por la gracia del Señor Jesucristo? Si tú murieras hoy, ¿sabes a dónde vas a ir? Porque si no sabes, solamente alza tu mano y di, pastor, me gustaría saber que cuando me muera voy al cielo. Que el Espíritu Santo te pueda convencer y te muestre que tú puedes ir al cielo, a la presencia, a ser su hijo. Habrá alguien que diría, pastor, ore por mí, yo necesito tener paz y tranquilidad en mi salvación. Solamente alza tu mano para orar por ti, para decir, quiero ser salvo, quiero que el Espíritu Santo me convenza y pueda comprender que voy a la presencia de Dios algún día. Si tienes una duda, algo, solamente alza tu mano para orar por ti. ¿Habrá alguien? Padre, gracias Dios, gracias Señor. Gracias Dios por todo lo que haces. Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, que es la vid verdadera, que incrustados en Él vamos a poder hacer de todo, porque separados de Él no vamos a poder hacer nada. Transforma nuestra manera de pensar, empezar a mirar con una vista de abundancia, una vista de que está rebosando mi copa, quitar esa vista de escasez, de miedos, de temores, que no voy a llegar, que no va a alcanzar, que no puedo hacer esto espiritualmente, que no voy a poder aprenderme la Escritura, que no sé nada de Dios en mi vida, que estoy perdido. Cambia esa manera de pensar, acércate a la voluntad de Dios, que es su palabra, y transforma nuestra vida. Bendice Dios a cada hermano que alza su mano y me puede quizás a mí como testimonio decir, pastor, ore por mí. Quizás es por gratitud, quizás por petición, quizás es porque estaba llena de miedos, lleno de conflictos, y en esta mañana la palabra de Dios, que no vuelve nunca vacía, toca el corazón de las personas. Porque no es el predicador, y nunca lo va a ser, no es el mensajero, sino es el mensaje que viene de la bendita palabra de Dios. Bendice, Señor, nuestras vidas y bendice especialmente a mis hermanos. Y doy gracias también, Dios, por aquellos que también oran por mí también, porque necesitamos la oración los unos a los otros.
Bendice esta mañana y a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.